Siempre pensé que el día en que compraría mi primera casa sería uno de los más felices de mi vida. No por el dinero, ni por la inversión, sino por lo que significaba. Estabilidad. Futuro. Un lugar que realmente pudiera llamar hogar. Durante años trabajé sin descanso. Horas extra, fines de semana, proyectos que nadie más quería tomar. Todo con un objetivo claro en la cabeza, algún día tener mi propia casa. Pero lo que hacía ese sueño aún más especial era que no estaba solo. Estaba Laura. Mi prometida. Nos conocimos 5 años antes en una reunión de amigos. No fue una de esas historias de amor instantáneo de película. Al principio solo éramos dos personas que hablaban mucho, que se reían de las mismas cosas, que podían pasar horas conversando sin darse cuenta del tiempo. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. Laura tenía una forma de ver la vida que me gustaba. Siempre hablaba del futuro. De construir algo juntos. De no vivir solo el presente, sino pensar en lo que vendría después. Una noche, hace unos 3 años, estábamos sentados en el pequeño departamento que alquilábamos. Era un lugar sencillo. 2 habitaciones, una cocina pequeña y paredes tan delgadas que podíamos escuchar al vecino cuando hablaba por teléfono. Pero esa noche Laura dijo algo que cambió todo. ¿Alguna vez has pensado en tener una casa? Recuerdo que sonreí. Claro. Pero una casa cuesta mucho dinero. Ella se encogió de hombros. Entonces ahorremos. Lo dijo como si fuera la cosa más simple del mundo. Y, de alguna manera, lo fue. Desde ese momento empezamos a planearlo todo. Hicimos presupuestos, abrimos una cuenta de ahorros especial, recortamos gastos que antes parecían normales. Menos salidas. Menos viajes. Menos compras impulsivas. A veces era difícil, no voy a mentir. Había noches en que amigos nos invitaban a salir y nosotros inventábamos excusas porque preferíamos guardar ese dinero. Pero cada vez que dudábamos, Laura decía lo mismo. Todo esto será para nuestra casa. Nuestra casa. Esas palabras siempre me hacían sentir que todo valía la pena. Pasaron 3 años así. 3 años viendo cómo ese fondo de ahorro crecía poco a poco. 3 años imaginando cómo sería ese lugar que algún día llamaríamos hogar. Laura hablaba mucho de ello. Decía que quería una cocina grande, con una ventana que diera al jardín. Imaginaba una mesa donde pudiéramos desayunar los domingos sin prisa. También quería un pequeño patio. Para tener un perro, decía sonriendo. Yo bromeaba diciendo que terminaría siendo yo quien paseara al perro todas las mañanas. Ella respondía. Claro, porque yo estaré ocupada cuidando a nuestros hijos. Es curioso cómo uno puede construir todo un futuro con solo palabras. Y nosotros lo hicimos. Cada conversación, cada plan, cada sueño, iba construyendo esa imagen en mi cabeza. Un hogar. Una familia. Una vida juntos. Cuando finalmente tuvimos suficiente dinero para empezar a buscar casas, recuerdo que sentí algo parecido al orgullo. Habíamos llegado hasta ahí. No había sido fácil, pero lo habíamos logrado. Una tarde de sábado empezamos a mirar anuncios de casas en internet. Laura estaba sentada a mi lado con una taza de café, desplazando las fotos en la pantalla. De repente se detuvo. Sus ojos se iluminaron. Mira esta. Era una casa sencilla, pero hermosa. 2 pisos, un pequeño jardín delantero y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. No era una mansión. Pero era perfecta. Laura me miró con una sonrisa que nunca olvidaré. Podría imaginarme viviendo ahí. En ese momento sentí algo muy fuerte. La sensación de que nuestro futuro estaba empezando a hacerse real. Que todos esos años de esfuerzo finalmente estaban dando resultado.
Lo que no sabía, lo que ni siquiera imaginaba, era que ese sueño que estábamos construyendo juntos estaba a punto de convertirse en la mayor traición de mi vida. Una semana después de ver aquel anuncio en internet, decidimos ir a ver la casa en persona. Recuerdo que ese día me desperté antes de que sonara la alarma. Estaba nervioso, pero también emocionado. Era extraño pensar que quizá ese día vería el lugar donde pasaría los próximos años de mi vida. Laura también parecía emocionada. Mientras desayunábamos, no dejaba de hablar de cómo decoraría cada espacio. Si la cocina es como en las fotos, pondré una mesa de madera en el centro, dijo. Siempre quise una cocina donde la gente pueda sentarse y conversar. Yo sonreí. Era una de las cosas que más me gustaban de ella. Tenía esa capacidad de imaginar el futuro con tanta claridad que casi parecía real. Condujimos unos 40 minutos hasta el barrio donde estaba la casa. Era una zona tranquila. Calles limpias, árboles en las aceras y casas muy parecidas entre sí. No era un lugar lujoso, pero sí uno de esos vecindarios donde parece que todo funciona con calma. Laura miraba por la ventana del auto. Me gusta este lugar, dijo. Cuando finalmente llegamos, el agente inmobiliario ya nos estaba esperando frente a la casa. Era exactamente como en las fotos. Quizá incluso mejor. La fachada era blanca, con una puerta de madera oscura y dos grandes ventanas al frente. El jardín no era enorme, pero tenía el tamaño perfecto para lo que siempre habíamos imaginado. Laura prácticamente saltó del auto. Es preciosa, susurró. Entramos. El interior estaba lleno de luz natural. Las ventanas grandes dejaban pasar el sol de la mañana y todo se veía cálido, acogedor. La sala era amplia, con suficiente espacio para un sofá grande y una mesa de centro. Laura caminaba por la casa tocando las paredes, observando cada rincón. Luego llegamos a la cocina. Y su reacción fue inmediata. Esta es. La cocina era abierta, con una isla en el centro y una ventana que daba directamente al pequeño patio trasero. Laura me miró como si ya hubiera tomado una decisión. Puedo imaginarme aquí todos los días. Seguimos recorriendo la casa. Subimos al segundo piso, donde estaban las habitaciones. El cuarto principal era espacioso, con un balcón pequeño que daba a la calle. Laura salió al balcón y se apoyó en la baranda. Podríamos tomar café aquí por las mañanas. En ese momento yo también lo imaginé. Las mañanas tranquilas. Las noches viendo películas en la sala. Incluso las discusiones tontas sobre quién olvidó sacar la basura. Todo parecía posible ahí. Cuando terminamos el recorrido, bajamos nuevamente a la sala donde el agente inmobiliario nos esperaba. ¿Qué les parece?, preguntó. Laura respondió antes que yo. Nos encanta. El agente sonrió. Entonces podríamos empezar a hablar de los pasos para la compra. Ahí fue cuando la conversación se volvió más seria. Empezamos a hablar del precio, de los trámites, de la hipoteca. Todo parecía dentro de lo que habíamos calculado. Yo estaba listo para seguir adelante. Pero entonces el agente hizo una pregunta simple. Una pregunta normal. ¿La propiedad estará a nombre de ambos? Laura respondió demasiado rápido. Bueno, eso aún tenemos que verlo. El agente asintió sin darle mucha importancia. Pero algo en su tono me llamó la atención. No fue una gran señal de alarma. Ni siquiera lo pensé demasiado en ese momento. Pero ahora, cuando recuerdo esa escena, me doy cuenta de que fue la primera vez que algo no encajó del todo. Cuando salimos de la casa, Laura parecía más feliz que nunca. Esta tiene que ser, dijo mientras caminábamos hacia el auto. No quiero perderla. Yo asentí. Porque para mí también era perfecta.
En ese momento sentía que estábamos a un paso de cumplir nuestro sueño. Lo que no sabía era que mientras yo imaginaba nuestro futuro en esa casa, Laura ya estaba pensando en algo completamente diferente. Después de visitar la casa, todo empezó a moverse muy rápido. En cuestión de días ya estábamos hablando con el banco, revisando documentos y haciendo cálculos más serios sobre la hipoteca. Era una mezcla de emoción y estrés, pero sobre todo emoción. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en el sofá con la laptop abierta revisando papeles y presupuestos. Laura parecía completamente involucrada en todo. Si organizamos bien los pagos, decía señalando la pantalla, podemos terminar de pagarla antes de 15 años. Yo asentía mientras hacía cuentas. La verdad era que yo estaba poniendo la mayor parte del dinero inicial. Durante años había ahorrado con mucho cuidado, y eso nos daba una ventaja enorme para el préstamo. Pero nunca lo vi como mi dinero. Siempre lo pensé como nuestro proyecto. Nuestro futuro. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, llegué al departamento y encontré a Laura sentada en la mesa con varios papeles. Parecía pensativa. ¿Todo bien?, pregunté mientras dejaba las llaves. Ella levantó la mirada. Sí, estaba revisando algunos temas de la casa. Me senté frente a ella. ¿Algo complicado? Laura dudó un momento antes de hablar. He estado pensando en algo. Ese tono me hizo prestar más atención. Quizás sería mejor que la casa esté solo a nombre de uno de los dos. La miré con sorpresa. ¿Por qué? Ella se encogió ligeramente de hombros. Por temas de trámites, impuestos, cosas legales. No soy experto en ese tipo de cosas, así que al principio no lo cuestioné demasiado. Bueno, dije, si eso facilita las cosas, podríamos verlo. Laura asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Hubo un pequeño silencio. Entonces hice la pregunta más obvia. ¿Y a nombre de quién? Laura tomó un sorbo de agua antes de responder. Podría estar a mi nombre. Lo dijo con un tono tranquilo, casi casual. Pero algo dentro de mí se detuvo por un segundo. No era exactamente lo que esperaba escuchar. Después de todo, yo estaba aportando la mayor parte del dinero inicial. Pero tampoco quería convertir algo tan importante en una discusión. Laura notó que me había quedado callado. No es que tenga que ser así, añadió rápidamente. Solo digo que podría ser más sencillo. Intenté no parecer incómodo. Podemos revisarlo con el banco o con un abogado. Ella sonrió. Claro. La conversación siguió hacia otros temas y la noche continuó con normalidad. Pero por alguna razón, ese comentario se quedó dando vueltas en mi cabeza. No parecía algo grave. No parecía una señal de alarma. Solo, una pequeña incomodidad difícil de explicar. Quizá era mi imaginación. Quizá estaba pensando demasiado. Después de todo, estábamos comprometidos. Íbamos a casarnos en unos meses. Estábamos construyendo una vida juntos. ¿Por qué iba a desconfiar de la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida? Esa fue la última vez que pensé en el tema durante varios días. Hasta que algo ocurrió. Algo tan simple como una notificación en un teléfono. Un pequeño mensaje que apareció en la pantalla, y que estaba a punto de cambiar absolutamente todo. Durante varios días después de aquella conversación, todo parecía completamente normal. Seguíamos hablando de la casa, revisando números, viendo ideas de decoración en Internet. Laura incluso empezó a guardar fotos de cocinas y salas en su teléfono. Si había algo extraño, yo no lo veía. Quizá por eso lo que ocurrió aquella noche me golpeó tan fuerte. Era un martes. Había llegado tarde del trabajo y estaba cansado.
Laura estaba en casa y había preparado la cena. Comimos tranquilos, hablamos de cosas simples, de trabajo, de planes para el fin de semana. Nada fuera de lo normal. Después de cenar, ella dejó su teléfono sobre la mesa de la sala. Voy a darme una ducha, dijo mientras se levantaba. Yo asentí distraídamente mientras revisaba unas cosas en mi computadora. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del agua corriendo en el baño. Entonces el teléfono vibró. Una vez. Luego otra. Luego otra más. No suelo tocar el teléfono de otras personas. Ni siquiera el de Laura. Siempre creí que la confianza también significaba respetar ese tipo de espacios. Pero las notificaciones no paraban. Pensé que quizá podía ser algo importante. Tal vez un familiar. Tal vez algo relacionado con la casa. Así que miré la pantalla. Solo miré. Era un mensaje de su amiga Carla. En la notificación podía leerse una frase corta. ¿Entonces de verdad vas a hacer lo de la casa? Sentí algo extraño en el estómago. No sabía exactamente por qué. Quizá fue el emoji de risa que venía después. Quizá fue la forma en que estaba escrita la frase. Durante unos segundos dudé. Podía simplemente ignorarlo. Dejar el teléfono donde estaba y olvidarlo. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño, me dijo que mirara. Tomé el teléfono. La pantalla seguía encendida. Y antes de que pudiera convencerme de dejarlo, abrí la conversación. El primer mensaje que vi fue el de Carla. Pero él va a pagar casi todo, ¿no? Mi corazón dio un pequeño salto. Deslicé la pantalla hacia arriba. Y entonces leí la respuesta de Laura. Sí, pero la casa estará a mi nombre. Sentí como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Mi mente intentó encontrar una explicación rápida. Tal vez era una broma. Tal vez estaba exagerando. Seguí leyendo. Carla respondió. ¿Y después qué? Pasaron unos segundos antes de que apareciera el siguiente mensaje de Laura. Un mensaje corto. Pero suficiente para cambiarlo todo. Después nos casamos, esperamos un par de años, y si algo sale mal, la casa se queda conmigo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentía una mezcla de confusión, incredulidad, y algo que empezaba a parecerse mucho a la rabia. Pero aún faltaba algo. Un último mensaje. El que terminó de destruir cualquier duda que quedaba. Carla escribió. Eso suena muy frío. Laura respondió. No es frío, es inteligente. Básicamente él estará pagando la casa para mí. Me quedé mirando la pantalla. En silencio. Durante un minuto. Quizá 2. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Solo recuerdo una sensación muy clara. Como si algo dentro de mí se hubiera roto de repente. En ese momento escuché que el agua de la ducha se apagaba. Laura estaba a punto de salir del baño. Rápidamente bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. Cuando ella regresó a la sala, yo seguía sentado en el mismo lugar. La misma posición. La misma expresión. Ella sonrió como si nada hubiera pasado. ¿En qué piensas? La miré. Y por primera vez en 5 años, sentí que no conocía a la persona que tenía delante. Pero en lugar de confrontarla, en lugar de decir lo que acababa de descubrir, solo respondí algo muy simple. En nada. Porque en ese momento entendí algo. Si ese era realmente su plan, entonces necesitaba estar seguro antes de hacer el siguiente movimiento. Esa noche casi no dormí. Laura se quedó dormida rápidamente, como siempre. Respiraba tranquila, ajena a la tormenta que tenía en la cabeza. Yo, en cambio, miraba el techo en la oscuridad.
Una y otra vez. Las palabras del mensaje volvían a mi mente. Básicamente él estará pagando la casa para mí. Intenté convencerme de que quizá estaba sacando conclusiones demasiado rápido. Tal vez era una conversación fuera de contexto. Tal vez era una broma entre amigas. Pero cada vez que cerraba los ojos recordaba el tono de los mensajes. La seguridad con la que Laura había escrito aquello. No sonaba como una broma. Sonaba como un plan. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Desayunamos juntos. Laura hablaba sobre los muebles que quería comprar cuando nos mudáramos. He estado viendo unos sofás increíbles, dijo mientras revisaba su teléfono. Uno gris quedaría perfecto en la sala. Yo asentí. Suena bien. Por dentro, sin embargo, algo ya no estaba bien. Por primera vez empecé a observar cosas que antes nunca había notado. Pequeños detalles. Laura sonriendo mientras escribía mensajes y luego bloqueando el teléfono rápidamente. Conversaciones en voz baja cuando hablaba con su amiga Carla. Incluso una llamada que tuvo con su madre mientras estaba en la cocina. No escuché toda la conversación, pero sí una frase que me hizo detenerme en seco. No te preocupes, mamá, dijo Laura. Legalmente la casa será mía. Mi estómago se apretó. Ya no era solo una conversación de mensajes. Era algo más. Ese día en el trabajo apenas pude concentrarme. Las dudas seguían creciendo dentro de mí. Así que esa noche tomé una decisión. No iba a decir nada todavía. Primero necesitaba estar completamente seguro. Durante los días siguientes observé todo con más atención. Laura hablaba constantemente de la casa, pero había algo extraño en la forma en que lo hacía. Siempre decía frases como: cuando tenga la casa. Cuando la casa esté a mi nombre. Al principio pensé que era solo una forma de hablar. Pero ahora cada palabra tenía otro significado. Otra intención. Una noche estábamos revisando algunos documentos del banco cuando Laura volvió a mencionar el tema. Recuerda que lo mejor sería que la casa esté solo a nombre de uno, dijo casualmente. Levanté la mirada. ¿Estás segura de eso? Ella asintió con naturalidad. Sí. Simplifica muchas cosas. Luego añadió algo que me llamó la atención. Además, si algún día algo sale mal, todo sería más fácil. Hubo un pequeño silencio entre nosotros. Laura parecía tranquila. Yo, en cambio, sentí que cada pieza del rompecabezas estaba encajando lentamente. Ese fue el momento en que lo entendí por completo. No era una idea improvisada. No era una broma entre amigas. Era un plan pensado con anticipación. Un plan donde yo trabajaba, ahorraba y pagaba, mientras ella se aseguraba de quedarse con todo al final. Esa noche, mientras Laura dormía a mi lado, tomé una decisión. No iba a reaccionar impulsivamente. No iba a discutir. No todavía. Si Laura tenía un plan, entonces yo necesitaba uno mejor. Después de descubrir aquellos mensajes, algo dentro de mí cambió. No fue de un momento a otro. No fue un estallido de rabia ni una discusión inmediata. Fue algo más silencioso. Más frío. Como si de repente hubiera empezado a ver la realidad desde afuera. Durante los días siguientes decidí hacer algo muy simple. Observar. No confronté a Laura. No mencioné los mensajes. No hice preguntas incómodas. Simplemente seguí actuando como siempre. Pero ahora estaba atento a cada detalle. Y cuanto más observaba, más cosas empezaban a encajar. Laura hablaba cada vez más de la casa. Pero había una pequeña diferencia en la forma en que lo hacía. Antes siempre decía nuestra casa. Ahora muchas veces decía mi casa.
La primera vez que lo noté pensé que era solo una forma de hablar. Pero luego volvió a decirlo. Y luego otra vez. Una noche estábamos cenando cuando mencionó algo que me dejó pensativo. Cuando tenga la casa, quiero pintar la sala de un color más claro. No dijo cuando tengamos. Dijo cuando tenga. Fue una palabra pequeña, pero muy reveladora. Intenté no reaccionar. Podemos verlo cuando nos mudemos, respondí con calma. Ella simplemente asintió. Otra cosa que empezó a llamar mi atención fueron sus conversaciones por teléfono. Especialmente con su amiga Carla. Cada vez que hablaban, Laura bajaba la voz o se iba a otra habitación. Un par de veces incluso salió al balcón para hablar. Eso antes no pasaba. Una tarde estaba trabajando desde casa cuando escuché su voz desde la cocina. Estaba hablando con su madre. No tenía intención de escuchar, pero una frase me hizo levantar la cabeza. Sí, mamá, pero legalmente la casa será mía. Hubo un pequeño silencio mientras su madre respondía a algo que no pude escuchar. Luego Laura dijo. No, él no tiene que saber todos los detalles. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era una sospecha. No era una teoría. Era exactamente lo que parecía. Ese día confirmé algo que ya empezaba a ser evidente. El plan era real. Esa noche Laura actuó con total normalidad. Vimos una serie en el sofá, comimos pizza y hablamos de la boda. Deberíamos empezar a enviar las invitaciones el próximo mes, dijo ella. Yo asentí. Pero dentro de mí algo ya estaba completamente claro. La persona con la que estaba sentado en ese sofá. La mujer con la que había compartido 5 años de mi vida, no era quien yo creía. O quizás sí lo era. Quizá yo simplemente no había querido verlo antes. Cuando Laura se fue a dormir, me quedé solo en la sala durante un largo rato. Mirando el teléfono. Pensando en todo. En los años que habíamos pasado juntos. En los planes que habíamos hecho. En la casa que estaba a punto de comprar. Y entonces lo entendí. Si no hacía algo, si simplemente seguía adelante con todo. Yo sería exactamente lo que Laura había dicho en esos mensajes. El hombre que pagó la casa, para que ella se quedara con todo. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No iba a seguir siendo parte de su plan. Pero tampoco iba a enfrentarla sin estar preparado. Si Laura estaba jugando un juego, entonces yo iba a aprender las reglas primero. Y para eso necesitaba ayuda. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, hice algo que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No era exactamente rabia. Tampoco tristeza. Era algo más, claro. Como si finalmente hubiera aceptado la realidad. Laura seguía dormida cuando me levanté. Me moví con cuidado para no despertarla y fui a la cocina a preparar café. Mientras el agua hervía, miré por la ventana. Pensaba en todo lo que había pasado en los últimos días. En los mensajes. En las conversaciones. En todas esas pequeñas señales que antes no había querido ver. Y entonces tomé una decisión. Si realmente estaba en riesgo de perderlo todo, necesitaba entender exactamente qué podía pasar. Así que ese mismo día, durante mi hora de almuerzo en el trabajo, busqué el número de un abogado especializado en bienes y propiedades. No le conté a Laura. No le dije a nadie. Solo pedí una cita. 2 días después estaba sentado en una pequeña oficina frente a un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión muy tranquila. Cuénteme qué sucede, me dijo. Respiré hondo. Y empecé a explicar todo. Le hablé de la casa. Del dinero que estaba aportando.
de la idea de poner la propiedad solo a nombre de Laura. Luego saqué mi teléfono y le mostré las capturas de los mensajes. El abogado los leyó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre el escritorio y cruzó las manos. Voy a ser muy directo con usted, dijo. Asentí. Si compra esa casa bajo esas condiciones, podría perderlo todo. Sentí que ya conocía esa respuesta. Pero escucharlo de alguien que entendía la ley lo hizo mucho más real. Aunque usted haya pagado la mayor parte del dinero inicial, continuó, si la propiedad está solo a nombre de ella, legalmente podría reclamarla. ¿Incluso después de un divorcio? El abogado asintió. Exactamente. Hubo un silencio pesado en la oficina. Luego pregunté algo que llevaba días rondando en mi cabeza. ¿Entonces qué puedo hacer? El abogado se recostó en su silla. Primero, no firme nada todavía. Eso ya lo tenía claro. Segundo, continuó, si realmente quiere comprar la casa, asegúrese de que esté a su nombre o al menos a nombre de ambos. Asentí lentamente. Pero entonces el abogado dijo algo más. Algo que me hizo mirarlo con atención. Aunque, si quiere mi opinión, creo que aquí hay un problema más grande que solo la casa. Sabía exactamente a qué se refería. No era solo una propiedad. Era la confianza. Era la relación. Usted tiene dos opciones, dijo finalmente. Cancelar todo ahora, o seguir adelante y enfrentar la situación cuando llegue el momento. Pensé en Laura. En los 5 años que habíamos pasado juntos. En la boda que estaba planeada para dentro de unos meses. Y en esos mensajes. Básicamente él estará pagando la casa para mí. Respiré profundamente. ¿Y si quiero seguir adelante, pero cambiar las reglas? El abogado levantó una ceja. Entonces asegúrese de ser usted quien tenga el control cuando llegue el momento de firmar. Salí de esa oficina con la mente mucho más clara. Ahora sabía exactamente cuál era el riesgo. Y también sabía algo más. Laura creía que todo estaba bajo su control. Creía que su plan estaba funcionando perfectamente. Lo que ella no sabía era que yo ya conocía cada paso de ese plan. Y que muy pronto iba a cambiar completamente el final de la historia. Las semanas siguientes fueron extrañas. Por fuera, todo parecía avanzar perfectamente. Laura hablaba cada vez más de la casa. Pasaba horas mirando muebles, guardando ideas de decoración y enviándome fotos de cómo quería organizar cada habitación. Mira este sofá, me dijo una noche mostrándome su teléfono. Quedaría perfecto en la sala. Yo asentía. Sí, se ve bien. Pero por dentro ya no sentía la misma emoción. Cada vez que Laura hablaba del futuro en esa casa, recordaba los mensajes. Recordaba su plan. Y eso cambiaba completamente la forma en que veía todo. Mientras tanto, los trámites avanzaban. El banco aprobó el préstamo, el agente inmobiliario preparó los documentos y finalmente llegó el día en que debíamos reunirnos para firmar los papeles preliminares de la compra. Laura estaba especialmente feliz esa mañana. Mientras desayunábamos no dejaba de sonreír. No puedo creer que finalmente tengamos nuestra casa, dijo. Yo la miré en silencio por un momento. Nuestra. La palabra sonaba diferente ahora. Aún así, respondí con calma. Sí, hemos trabajado mucho para esto. Condujimos hasta la oficina del agente inmobiliario. Laura iba mirando por la ventana del auto, claramente emocionada. De verdad siento que hoy empieza nuestra nueva vida, dijo. No respondí de inmediato. Porque sabía algo que ella no sabía. Hoy no sería el inicio de nuestra nueva vida. Sería el final de algo.
Cuando llegamos, el agente inmobiliario nos recibió en una pequeña sala de reuniones. Sobre la mesa había una carpeta con varios documentos. Bueno, dijo sonriendo, hoy revisaremos los papeles preliminares antes de la firma final. Laura tomó asiento frente a la mesa, visiblemente emocionada. Perfecto. El agente empezó a explicar algunos detalles legales mientras pasaba las hojas. Hipoteca. Pagos iniciales. Fechas de cierre. Todo parecía completamente normal. Hasta que llegamos a la parte más importante. El nombre del propietario. Laura se acomodó en su silla y dijo con seguridad. Entonces la casa quedará a mi nombre. El agente inmobiliario frunció ligeramente el ceño mientras revisaba el documento. Eso es extraño. Laura lo miró confundida. ¿Qué pasa? El agente volvió a mirar los papeles. Aquí dice que la propiedad será registrada a nombre del comprador principal. Laura frunció el ceño. Sí, eso es lo que estamos diciendo. El agente levantó la mirada. Exacto. Y el comprador principal es él. Y señaló hacia mí. El silencio en la sala fue inmediato. Laura me miró. Primero confundida. Luego sorprendida. ¿Qué? Respiré lentamente. Había llegado el momento que llevaba semanas preparando. La miré directamente a los ojos. Sí, dije con calma. Porque soy yo quien va a comprar la casa. La expresión de Laura cambió por completo. ¿De qué estás hablando? Abrí lentamente la carpeta frente a mí. Estoy hablando de que la casa estará a mi nombre. Laura parecía completamente desconcertada. Eso no es lo que habíamos acordado. La miré fijamente. No, lo que tú habías planeado era otra cosa. El agente inmobiliario empezó a sentirse incómodo. Quizá deberían hablar esto en privado. Pero ya era demasiado tarde. Porque en ese momento saqué mi teléfono. Y lo puse sobre la mesa. En la pantalla estaban los mensajes. Los mismos mensajes que lo habían cambiado todo. Laura los reconoció en el instante en que los vio. Y su rostro se quedó completamente pálido. La verdad, finalmente, estaba sobre la mesa. Durante unos segundos nadie dijo nada. El silencio en la sala era tan pesado que casi se podía sentir. Laura seguía mirando la pantalla del teléfono sobre la mesa. Sus propios mensajes. Sus propias palabras. Sabía exactamente lo que estaba viendo. El agente inmobiliario miraba entre nosotros dos, claramente incómodo. Creo que, voy a salir un momento, dijo finalmente mientras se levantaba de la mesa. La puerta se cerró y nos dejó solos en la habitación. Laura levantó lentamente la mirada hacia mí. ¿Revisaste mi teléfono? No había culpa en su voz. Solo molestia. Como si ese fuera el verdadero problema. Respiré con calma. Leí lo suficiente. Ella cruzó los brazos. Eso es una invasión de mi privacidad. La miré fijamente. ¿Y planear quedarte con una casa que yo iba a pagar no es un problema? Laura no respondió de inmediato. Sus ojos volvieron al teléfono. Luego soltó un pequeño suspiro. No es exactamente lo que parece. Casi me reí. Era increíble lo predecible que podía ser esa frase. Entonces explícamelo, dije. Laura se acomodó en la silla, tratando de recuperar la calma. Solo estaba hablando con Carla. Estábamos bromeando. Le señalé la pantalla. ¿También estabas bromeando cuando dijiste que yo estaría pagando la casa para ti? Laura dudó un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Estás exagerando, dijo finalmente. Solo quería asegurarme de tener cierta seguridad. ¿Seguridad? Mi voz se volvió más fría.
¿Seguridad de qué? Ella levantó ligeramente la voz. De no quedarme sin nada si algún día te vas. Me quedé mirándola. Laura, yo soy quien estaba poniendo la mayor parte del dinero. Ella apretó los labios. Eso no significa que yo no tenga derecho a protegerme. Por un momento entendí algo que no había querido aceptar antes. Laura no se sentía culpable. En absoluto. Para ella, todo esto era lógico. Era una estrategia. Un movimiento inteligente. Así que ese era el plan, dije finalmente. Laura no respondió. Pero tampoco lo negó. Y ese silencio fue suficiente. Tomé mi teléfono de la mesa y lo guardé en el bolsillo. La casa estará a mi nombre, dije con calma. Laura me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. Eso no es justo. La miré por unos segundos. 5 años de relación. 5 años de recuerdos. Y ahora esta conversación. ¿Sabes que no es justo? Respondí. Pensar que alguien a quien amas está construyendo un futuro contigo, mientras en realidad está planeando cómo quedarse con todo. Laura abrió la boca para decir algo. Pero no salió ninguna palabra. Me levanté de la silla. La compra seguirá adelante, añadí. Pero ya no contigo. Su rostro cambió de inmediato. ¿Qué significa eso? La miré por última vez. Significa que no habrá boda. El silencio volvió a llenar la habitación. Laura parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero para mí, todo ya estaba claro. Había entrado en esa sala pensando que estaba a punto de comprar una casa con la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida. Ahora estaba saliendo de ella con algo muy diferente. Una casa, sí. Pero también la certeza de haber evitado el error más grande de mi vida. Después de decir esas palabras, la sala quedó completamente en silencio. Laura seguía sentada frente a la mesa, mirándome como si no terminara de entender lo que acababa de pasar. ¿Hablas en serio? Preguntó finalmente. Su voz ya no tenía la seguridad de antes. Respiré profundamente. Sí. Laura se levantó de la silla con un movimiento brusco. ¿Vas a cancelar todo, por unos mensajes? La miré con calma. No. Estoy cancelando todo por lo que esos mensajes significan. Ella negó con la cabeza, frustrada. Estás exagerando. Pero yo ya no sentía rabia. Ni siquiera tristeza. Era más bien una sensación extraña de claridad. Como si por fin estuviera viendo la situación sin las emociones que antes me cegaban. Laura, dije con tranquilidad, tú misma dijiste que yo estaría pagando la casa para ti. Ella cruzó los brazos. Eso no era literal. Ah, ¿no? Saqué nuevamente el teléfono y abrí el mensaje. Básicamente él estará pagando la casa para mí. Laura apartó la mirada. Estás sacando eso de contexto. Suspiré. ¿Qué contexto podría hacer que eso suene mejor? Laura no respondió. En ese momento la puerta se abrió lentamente y el agente inmobiliario asomó la cabeza. ¿Todo está bien aquí? Ninguno de los dos respondió de inmediato. Finalmente fui yo quien habló. La compra continuará, dije. Pero será solo conmigo. El agente miró a Laura, claramente confundido. Ella estaba pálida. ¿Laura? Ella lo miró durante un segundo, y luego negó con la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Volvió a mirarme. Estás tirando 5 años de relación por la borda. Esas palabras me hicieron pensar por un momento. 5 años. Vacaciones juntos. Navidades. Planes de boda. Un futuro que habíamos imaginado tantas veces. Pero luego recordé algo más. Los mensajes.
El plan. La forma tranquila en que lo había explicado a su amiga. No, respondí finalmente. Yo no tiré esos 5 años. Laura apretó los labios. Estás cometiendo un error. Quizá. Tal vez había un universo donde todo esto podía haberse arreglado con una conversación. Pero ese universo dejó de existir el día que leí esos mensajes. Lo que sería un error, dije, es ignorar lo que ya sé. Laura me miró durante unos segundos. Sus ojos ya no tenían rabia. Ahora había algo más. Miedo. Porque por primera vez entendía que el plan no había salido como esperaba. Tomé la carpeta con los documentos y me levanté. Te deseo lo mejor, Laura. Ella no respondió. Simplemente se quedó allí, en medio de la sala, tratando de procesar cómo todo había cambiado tan rápido. Salí de la oficina sin mirar atrás. Cuando llegué al estacionamiento, me quedé unos segundos apoyado en el auto. El aire se sentía diferente. Más ligero. Sí, había perdido una relación. Había cancelado una boda. Había terminado una parte enorme de mi vida. Pero también sabía algo con total seguridad. Si no hubiera descubierto esos mensajes, probablemente habría perdido mucho más que eso. Los días después de aquella reunión fueron extraños. No hubo grandes discusiones. No hubo escenas dramáticas. Solo, silencio. Laura no volvió al departamento esa noche. Cuando regresé del trabajo encontré algunas de sus cosas ya empacadas. Ropa, zapatos, algunos objetos personales que había empezado a guardar en cajas. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Solo una frase corta. Necesito tiempo para pensar. La leí 2 veces. Luego la dejé nuevamente sobre la mesa. Durante 5 años ese departamento había estado lleno de pequeñas rutinas compartidas. Conversaciones en la cocina, risas en la sala, planes antes de dormir. Ahora todo se sentía diferente. Más vacío. Esa noche cené solo por primera vez en mucho tiempo. No era triste exactamente, pero sí extraño. El silencio era más grande de lo que esperaba. Durante los días siguientes Laura me envió algunos mensajes. Al principio intentó suavizar la situación. Creo que reaccionaste muy rápido. Podríamos hablar con calma. No era un plan como tú crees. Leí cada mensaje. Pero no respondí de inmediato. Porque después de lo que había descubierto, ya no se trataba solo de una conversación incómoda. Se trataba de confianza. Y eso no era algo que pudiera arreglarse con explicaciones. 2 días después recibí otro mensaje. Esta vez era más directo. ¿De verdad vas a cancelar la boda? Miré la pantalla durante varios segundos antes de responder. Sí. La respuesta de Laura llegó casi de inmediato. Estás arruinando todo por orgullo. Leí el mensaje. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a la paz. Porque entendí algo muy claro. No era orgullo. Era respeto por mí mismo. No respondí más. Con el paso de los días Laura fue retirando el resto de sus cosas del departamento. Lo hizo cuando yo estaba trabajando. Cuando regresé una tarde, el lugar se veía diferente. Más vacío. Más silencioso. Pero también más honesto. Ya no había conversaciones falsas. Ya no había planes construidos sobre algo que no era real. Una semana después recibí una llamada del agente inmobiliario. Todo está listo para continuar con la compra, me dijo. Miré por la ventana del departamento mientras hablaba con él. La casa. El sueño que había empezado todo esto. Sí, respondí finalmente. Sigamos adelante. Colgué el teléfono y me quedé un momento pensando. Era curioso.
Había comenzado este camino imaginando una casa para 2 personas. Ahora la estaba comprando solo. Pero por alguna razón, no se sentía como una derrota. Se sentía como una segunda oportunidad. Una oportunidad de empezar algo nuevo. Sin mentiras. Sin planes ocultos. Solo, un nuevo comienzo. Lo que no sabía en ese momento era que la historia con Laura todavía no había terminado del todo. Pasaron casi 2 semanas desde que Laura se llevó sus últimas cosas del departamento. Durante ese tiempo, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Iba al trabajo, volvía a casa, revisaba algunos detalles de la compra de la casa y trataba de mantener la mente ocupada. No era fácil. 5 años de relación no desaparecen de un día para otro. Había momentos en que recordaba cosas simples, una canción que escuchábamos en el auto, un restaurante al que solíamos ir los domingos, incluso la forma en que Laura se reía cuando veía una película mala. Pero cada vez que esos recuerdos aparecían, también aparecía la misma imagen. Los mensajes. Las palabras que lo habían cambiado todo. Una noche estaba en la sala revisando algunos documentos del banco cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, Laura estaba ahí. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Ella se veía diferente. No peor, pero sí cansada. Como si hubiera pasado muchas noches sin dormir bien. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Dudé unos segundos. Pero luego me hice a un lado para dejarla pasar. Laura entró lentamente al departamento, mirando alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Probablemente se dio cuenta de lo mismo que yo había notado días antes. El lugar se veía vacío sin sus cosas. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente hablara. He estado pensando mucho en todo esto. No respondí. Solo la escuché. Laura respiró profundamente. Sé que los mensajes se veían mal. Se veían. Esa forma de decirlo me llamó la atención. Pero no era un plan tan calculado como crees, continuó. Solo estaba hablando con Carla, exagerando. La miré con calma. Laura, hablaste de eso con tu madre también. Ella bajó la mirada por un segundo. Luego volvió a mirarme. Tal vez, estaba tratando de sentirme segura. ¿Segura de qué? Laura dudó antes de responder. De no depender completamente de ti. Esas palabras flotaron en el aire unos segundos. Por primera vez desde que todo empezó. Laura parecía realmente vulnerable. 5 años juntos, dijo en voz baja. Íbamos a casarnos. Íbamos a tener una casa. Sus ojos se humedecieron ligeramente. ¿De verdad vas a dejar que todo termine así? La pregunta quedó entre nosotros. Una parte de mí recordaba todo lo que habíamos construido juntos. Los buenos momentos. Las promesas. Pero otra parte recordaba algo más importante. La forma tranquila en que había explicado su plan. Como si fuera lo más normal del mundo. Laura, dije finalmente con suavidad. Esto no terminó por los mensajes. Ella frunció el ceño. ¿Entonces por qué? Respiré lentamente antes de responder. Porque los mensajes mostraron algo que yo no conocía de ti. Laura no dijo nada. Y una vez que ves algo así, ya no puedes fingir que no existe. El silencio volvió a llenar la cocina. Laura parecía entender que esta vez no había argumentos que pudieran cambiar mi decisión. Se levantó lentamente de la silla. Entonces, ¿de verdad es el final? La miré por última vez. Sí. Laura asintió en silencio. Caminó hacia la puerta y antes de salir se detuvo un momento. Espero que algún día no te arrepientas de esto.
No respondí. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Y mientras el sonido del cierre resonaba en el departamento, supe algo con total claridad. Sino porque algunas historias simplemente terminan. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el pequeño jardín frente a la casa. El sol de la tarde iluminaba el lugar con una calma que hacía todo sentirse en paz. Respiré profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo muy simple. Tranquilidad. Porque aquella casa ya no representaba una relación que había terminado. Ahora representaba algo diferente. Una decisión. La decisión de no ignorar las señales. La decisión de no construir un futuro con alguien que ya estaba pensando en cómo destruirlo. Y mientras miraba el jardín supe algo con absoluta certeza. A veces, perder una relación es exactamente lo que te salva de perderlo todo.